Gracias, amigos, por continuar aquí en su programa Temas y Debates. Ya está con nosotros y con ustedes el licenciado Rodolfo Caldera, representante de la organización La Última Reforma aquí en Nicaragua. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido una vez más a Temas y Debates. ¿Cómo me le va? ¿Cómo lo veo? Hoy siempre, 8 de marzo. Siempre entusiasta estar aquí con una audiencia tan selecta, es reconfortante. Bueno, saludando a las mujeres, no estoy muy de acuerdo. Yo creo que el sexismo se pone más de manifiesto cuando se establece un día para algo. ¿Qué pasa los otros días? ¿Qué pasa el resto del año? Pero bueno, son criterios, así que yo voy a darle seguimiento al hábito, a la costumbre. Un saludo para todas las mujeres. He estado leyendo muchos comentarios relacionados al asunto de la diferenciación que hay entre el hombre y la mujer, en términos de criterio, en términos de filosofía o quizás en términos incluso hasta de creación. Me resultó muy curioso leer hoy en internet que dicen que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Así es. Pero que después que creó al hombre, Dios hizo algo mejor y creó a la mujer. Así es. Me imagino que ese pensamiento pues satisface, ¿no?, a muchas mujeres, pero a fin de cuentas Pablo dice de que ya no hay varón, ya no hay mujer delante de Dios, pero un saludo para todas ellas. Licenciado, el día de hoy, la semana pasada más bien particularmente, nosotros quedamos en que íbamos a abordar el tema que iba a ser un poco polémico, porque en la escuela nos enseñaron, en la iglesia también nos enseñaron. Hoy venía platicando con mi cuñado, que es el que me acompaña aquí al programa, y yo le pregunté, hombre, ¿vos sabés qué es albedrío? Usted me dice, sí, sí sé, y me extrañó que me dijera, sí sé, no porque la falta de cultura ni nada de esas cosas, sino porque él es una persona que está casada, tiene sus hijos, pero sin embargo, pues, me llena de satisfacción y de extrañeza, sobre todo que lo sepa. Pero sin embargo, me gustaría que empecemos por el principio, como dice. ¿Qué es albedrío, primeramente? Hay un criterio. Este tema nace como la necesidad o como una necesidad de darle respuesta a una serie de inquietudes que por medio de Facebook y al correo electrónico nos han hecho llegar. Hay muchos amigos oyentes ya de este segmento que sin querer queriendo hemos acuñado aquí en Temas y Debates, que tiene que ver con los temas bíblicos. Un análisis no convencional, porque no tratamos aquí, o no es el criterio nuestro, establecer una comparabilidad entre lo que la gente conoce desde su ámbito religioso, los que se llaman evangélicos, los que se llaman católicos, o los testigos de Jehová, o por ejemplo los adventistas. No, estamos aquí porque creemos o tenemos un criterio totalmente distinto. Yo explicaba la semana pasada que estuvimos en este programa que los que creemos que Pablo es el apóstol de la iglesia, hacemos una separación clara, bien determinada de este libro, lo que se conoce como la Biblia. Porque si bien es cierto, la famosa reforma de Lutero es muy conocida, es muy famosa, se quedó corta. Se quedó corta porque Lutero entra a la razón de que no todo está bien cuando se topa con Pablo. Capítulo 1 de Romanos, versículo 17. El justo por la fe vivirá. Se quedó corto porque no entendió de que este libro había que separarlo de una forma más clara. El Evangelio son las 14 cartas del apóstol Pablo. Tenemos las escrituras hebreas, que es todo lo que comúnmente se conoce como el Antiguo Testamento. Ahí se encuentra la ley de Moisés y se encuentran los profetas. Están los libros históricos y biográficos de Jesús de Nazaret. Son 4 libros: Mateo, Lucas, Marcos, Juan, y otros libros como los que escribieron los discípulos de Jesús, que no vienen al caso, no tienen fundamento, razón de ser para la iglesia de hoy. Nada tiene que ver. Entonces, el Evangelio
son las 14 cartas del apóstol Pablo. Resulta ser que Pablo tiene una concepción totalmente distinta de la voluntad de Dios. Yo no sé si recuerdas que te hice mención como una forma de figurar, ¿no? O de darle un poco más de entendimiento de lo que estamos hablando, el pasaje de la película Kung Fu Panda 1. Sí. El maestro Wayne está hablando con el maestro Shifu y le dice el maestro Wayne de que tiene que hacer a un lado la ilusión del control. Pues no es exactamente lo que dijo el apóstol Pablo, pero es cierto. La gente cree que hay libre albedrío por esa percepción del control. Porque bueno, yo decido tomarme este vaso de agua, yo decido montarme el vehículo, yo decido el lugar donde voy, en fin, una serie de consideraciones, pero que están establecidas por mi criterio personal, por la percepción que tengo, porque digo yo, quien al final tomó la decisión fui yo. Y cuando se habla de la salvación, pues entonces se hace, digamos, la misma afirmación. No, yo decido ser salvo o yo decido ser condenado. Pero el Evangelio no dice eso. Pablo no dice eso. Y los profetas tampoco lo dijeron. No lo dijeron los profetas. Yo quiero aclarar también, para que se entienda esto del aspecto de la misión profética, que hoy en día la palabra profecía está establecida sobre la habilidad de ver el futuro, de las premoniciones. Pero no, la palabra profecía está más vinculada al hecho de hombres que Dios levantó para que hicieran recapacitar al pueblo de Israel. O sea, que la actividad profética propiamente dicha, nada tiene que ver con predecir el futuro. Tiene que ver con una denuncia pública. Tiene que ver con un llamado de atención. Y esa era la labor de los profetas en el tiempo de la ley. Esa era la misión de ellos. Ahora no, ahora todo el mundo dice el profeta. Fíjate que se habla, Jesús mismo dijo que el último de los profetas era Juan el Bautista. Sin embargo, vos vas a ver en nuestro tiempo que han aparecido un montón de apóstoles y profetas también. Cosa que no tiene sentido. Los profetas, la misión específica era hacer recapacitar al pueblo en el tiempo de la ley. Y yo quiero establecer en este aspecto que si hubo un ministerio profético que estuviese enfocado hacia el futuro, en el momento circunstancial que vivían los judíos, estaba establecida por la venida del Mesías. Todas las escrituras hebreas están enfocadas en eso. Fíjate que se habla de Jesús de Nazaret, el lugar donde iba a nacer, cómo iba a nacer, y también fue establecido hasta cómo iba a morir. Y cómo vivió también. Eso quiere decir entonces que si vos te vas a cómo Dios estableció, fíjate bien, el plan de salvación sujeto a la muerte de Jesús de Nazaret irremediablemente debía morir. No había forma. O sea, Él vino al mundo, nació allá en un pesebre, qué bonito, la Navidad, en fin, todo eso. Él creció, llegó a su ministerio terrenal, pero lastimosamente Él tenía que morir. Él no tenía libre albedrío. Él no tenía libre voluntad. Él pudo haber dispuesto y decir, ok, no, yo no quiero que me agarren y me maten. Estoy loco. Él pudo haber dicho eso y estaba en su derecho. O podía haber estado en su derecho. Entonces, cada vez que alguien me pregunta a mí, me dice, mira, hay libre albedrío, entonces yo pregunto, si Dios en su manifestación humana no la tuvo, la voy a tener yo. La vas a tener vos. La va a tener Bergoglio. La va a tener el reverendo. Es una pregunta que subyace en medio de todo este, digamos, esquema que por percepción hemos planteado y creemos que nosotros tenemos libre gobierno de nuestra vida. Para empezar, me quiero ir a los profetas, como bien lo estaba estableciendo,
Yo quiero hacer esta breve introducción rápida en Job capítulo 37. Job capítulo 37. A mí me llama poderosamente la atención que cuando se trata de acuñar conceptos que la iglesia hoy, llámese como se llame, no puede entender, crean palabras. Te voy a dar un ejemplo. Libre albedrío. Esa es una, es de la que estamos hablando, obviamente. Buscarla en las escrituras hebreas, no aparece libre albedrío. La buscas en las escrituras griegas, en el Evangelio, en las 14 cartas de Pablo, no aparece la palabra libre albedrío. Vos buscás, por ejemplo, la palabra Trinidad, porque se habla de un Dios en 3 personas, un soberano disparate desde el punto de vista doctrinal. No es posible. O sea, ¿qué enredo es ese de Dios diseminando quién es Él de una forma tan absurda? Dios es en uno. Yo honestamente no lo entiendo. No está eso establecido en el Evangelio. Buscas la palabra Trinidad en las escrituras hebreas, la buscas en las escrituras griegas y tampoco aparece. No aparecen. Sin embargo, nuestro apóstol, el apóstol Pablo, el perito arquitecto, usa algunas palabras que a mucha gente les resulta incómoda. Te voy a dar una palabra muy propia del apóstol Pablo. Nadie más la vuelve a usar en las escrituras griegas, pero que cuando la escuchan hasta se sienten ofendidos. Estoy hablando, por ejemplo, de la iglesia protestante, la iglesia católica. Y es la palabra predestinación. Palabra prorizo en griego. La palabra predestinación es única de Pablo. Pedro, ¿te acordás que estuvimos hablando de Pedro? Era pobrecito, él creyó que era el grande, pero sí, soberanamente, pues un gallo se le fue arriba porque cantó primero que él. Pedro utilizó la palabra presciencia, queriendo imitar a Pablo, absurdamente y atrevidamente queriendo imitar a Pablo. Pero ahí está, Pablo habla de la predestinación. Y predestinación y libre albedrío, fíjate bien, predestinación está en el Evangelio. Pablo acuña esa palabra. Libre albedrío no aparece por ningún lado, ni en hebreo ni en griego. Y la gente dice que existe el libre albedrío y que no existe predestinación. Y ahí es donde viene la confusión. Pero yo quiero darte 2 elementos razonables para que quienes nos están viendo en este momento, o nos están escuchando, puedan entender de qué estamos hablando. Job capítulo 37, verso 23. Hablando de Dios, dice: Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia, no afligirá. Entonces pregunto yo, si Dios es todopoderoso y el libre albedrío existe, quiere decir que al tener yo voluntad propia, soy superior al todopoderoso. Porque si Él no lo tuvo, ¿por qué lo va a tener uno? Pregunto, ¿no? A ver, si Él no tuvo libre albedrío, Él tenía una misión específica, y a mí me llama la atención ahí en el capítulo 10 de Juan, en el relato acerca de Jesús de Nazaret, en el versículo 17, versículo 18, Él dice fehacientemente: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. Pero si vos te vas a la circunstancialidad, a esa ilusión de que nosotros tenemos el control, vos te vas a la historia, a esa circunstancialidad, ¿y qué te encontrás? No, que vinieron hombres perversos y malos y lo mataron. Vino primero un traidor, que lo entrega por 30 piezas de plata, 30 monedas de plata, bueno. Después vienen aquellos que le laceraron, le insultaron, le gritaron: dejen libre a Barrabás y matémoslo a él. Entonces no lo mataron. Ellos, desde el punto de vista circunstancial, fueron los que Dios usó para operar lo que iba a pasar en ese momento. Pero a fin de cuentas Él dice, claramente lo dice, en Juan 10, 18, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. Pero la vida de Él no estaba sujeta a las consideraciones, no tenía libre albedrío. Dios es todopoderoso. Me gusta cómo lo menciona el profeta Isaías, prácticamente similar a lo que acabamos de leer en Job. Isaías capítulo 40, el verso 26.
Dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas, dice. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará, dice. ¿Quién está ejerciendo el dominio? ¿Quién está ejerciendo su poder? Es Dios, no yo. Yo soy simplemente un instrumento en sus manos, pero no soy yo el que gobierna mi vida. Entonces dice, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Sin que yo te mencione otros elementos que ya voy a mencionarte, ¿habrá algo que se salga del control de Dios? ¿Habrá algo que Dios no gobierne? ¿Habrá algo que a Dios se le pase por alto? Entonces resulta que en medio de su creación estamos nosotros y yo tomé camino sin tomar en cuenta a Dios. Entonces Dios, nervioso, agitado, incómodo, este muchacho, ¿qué fue lo que hizo? Y él empieza a buscar cómo, a ver, ¿qué? Remendar. ¿Cómo acomodar? No es cierto. No es cierto. Aquí yo creo que es necesario que nos detengamos, porque si nosotros creemos que nos salimos del control de Dios, pregunto, ¿en qué clase de Dios estamos creyendo? ¿Por qué hay muchos que se ofuscan con esto que estamos nosotros compartiendo ahorita? Porque dicen, entonces, ¿qué pasa con la maldad? Dios es un Dios inhumano porque permite tantas cosas que suceden a nuestro alrededor. Hay una acción. El apóstol Pablo lo llama, todo el que siembra, recoge. De tal manera que lo que vemos a nuestro alrededor, o sea, es resultado de las cosas, o sea, que van desarrollándose de la forma en que Dios así las estableció. Por eso no es necesario, vos vas a encontrar, por ejemplo, este gran científico Tesla, que fue el que descubrió, el que creó la corriente alterna. Él allá en 1908, 1910, aquellos años, él dijo, llegará un momento en que los hombres se van a poder comunicar con cosas que tengan en su bolsillo. Nicolás Tesla. Entonces vos decís, un profeta poderoso que miró y en el tiempo él estableció lo que iba a suceder más adelante. No, simplemente él se dio cuenta de lo que él tenía en sus manos y él dijo, esto va a satisfacer al hombre. Entonces, por ejemplo, vos ves a nuestro alrededor las cosas que pasan y es inevitable que uno pueda establecer criterios sobre algunas cosas y decir, va a pasar esto, va a pasar aquello, va a suceder aquí. Pero en resumidas cuentas, las cosas más elementales de la vida, ¿las puede gobernar Eliezer? ¿Las puedo gobernar yo? ¿Habrá alguien en este mundo que las pueda gobernar? ¿De qué estamos hablando? ¿Goberné yo, por ejemplo, el lugar donde nací? El día en que nací, los padres con los que me dieron la vida. O escoger. Yo no pude gobernar eso. Así es. No pude gobernarlo. Entonces, si no pude gobernarlo, imagínate, el resto de las cosas podría hacerlo. No vayamos largo. No pude gobernar mi nacimiento. ¿Podré gobernar yo mi destino final? Este mes cumplo año, 21 de marzo. A mí me gustaría morir también un 21 de marzo. Cerrar un ciclo de la vida. Me gustaría de pronto dormirme y morir. Pero yo no puedo gobernar eso. Si yo no puedo gobernar mi génesis, mi principio, y no puedo gobernar mi fin, ¿habrá de alguna forma en que yo gobierne el lapso que hay entre ambos puntos? Vamos a Jeremías, el capítulo 10, vamos siempre con los profetas, para que más o menos se vaya entendiendo esto. Yo no quiero de ninguna manera, mucha gente cuando nos escucha hablar sobre este tema de que no existe libre albedrío, dicen, bueno, es la forma subterfugia de evadir responsabilidades, en el sentido de la vida misma, del comportamiento, de cómo somos, de lo que pensamos, de lo que hacemos. Sin embargo, te vas al Antiguo Testamento y no hay forma de que nosotros podamos evitar entender de que Dios gobernaba todo lo que sucedía alrededor de eso. Y la prueba más grande, sigo insistiendo,
es la de Jesús de Nazaret, que no tuvo libre albedrío. Jeremías capítulo 10, verso 23. Aquí el profeta lo dice de una forma bien clara, precisa. No está tan complicado para que cualquier persona con un lenguaje sencillo pueda entenderlo. Y vamos a ver si no es cierto. Jeremías 10, 23. Conozco, oh Señor, dice el profeta, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos. Se volvió mentiroso Jeremías. Fíjate que si vos lees la vida de Jeremías, te vas a dar cuenta que él pasó una serie de sinsabores y de circunstancias apremiantes. A él lo echaron preso, lo metieron en una cisterna, lo amarraron a un cepo. Y él llega a la conclusión en el capítulo 10. Oye, el hombre no es el que gobierna sus pasos, el hombre no es señor de su camino. Esto es lo que es necesario entenderlo. Vamos a otro profeta, el profeta Daniel. Esto no es, como te diría yo, algo complicado de entenderse. El capítulo 4 de Daniel, verso 17. Está hablando de Nabucodonosor, en un rey, se consideraba él todopoderoso, así como se consideran todos los gobernantes todavía hoy en nuestros días. 4:17. Y oye lo que dice, a ver si no son contundentes estas palabras. Dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. ¿Se dan cuenta? Va a decir alguien. El hombre de una u otra manera predetermina las cosas. Oye bien lo que dice el profeta. La sentencia es por decreto de los vigilantes, dice, y por dicho de los santos la resolución. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. ¿Está claro, no? Sencillo, práctico. Dice, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Cuando está hablando del gobierno, está hablando del destino, prácticamente, que el Altísimo gobierna ¿cómo fue que dijo? El reino de los hombres. Entonces está hablando del destino de los hombres, prácticamente. Entonces quiere decir que yo no tengo destino propio. Así es. Yo no estoy labrando mi futuro. Ya Dios estableció un futuro para mí. Y yo me estoy moviendo en el esquema que Dios estableció para mi vida. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos un concepto de la justicia distorsionado. Ahí sí cabe la palabra predestinación. Eso es lo que vamos a ver ahorita en el Evangelio con el apóstol Pablo. Ahorita ya lo vamos a ver precisamente. Entonces, bueno, regresemos a Job, el capítulo 38. Hay una conversación bonita entre Dios y Job, y hay una conclusión aquí de Dios hacia Job que vale la pena considerarlo como análisis. Vamos a leerlo desde el versículo 18. Dice, le dice Dios al hombre, a Job, ¿has considerado tú, dice, hasta las anchuras de la tierra? Dice, declara si sabes todo esto. El universo, la anchura del universo, dice. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Dice. Para que las lleves a sus límites y entiendas, dice, las sendas de su casa. Tú lo sabes, le dice Dios a Job. Dice. Pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Hay dos aspectos aquí sencillos que se deducen del texto. Primero, que Dios le dice al hombre, ¿podés medir los límites del universo? Por supuesto que no. Pero Dios sí los mide. Así es. Entonces, ¿cómo puedo tener yo libre albedrío? Si Dios estableció los límites del universo, yo finito en mi existencia, me creo superior a Dios, creyendo que mi vida yo la gobierno. Primero. Segundo, que es lo que yo quiero en este caso relacionar con el Evangelio, con Pablo. Aquí Dios le está diciendo a Job que él no existió en el momento que nació, que ya él tenía una preexistencia, que él existía antes de venir aquí a la tierra como ser humano. Entonces,
Si hay un aspecto en mí, que es mi parte espiritual, que precede a mi parte humana, entonces quiere decir que mi parte humana está sujeta ¿a qué? Al criterio de mi parte espiritual. Sí. Y si yo ya era antes con Dios, que ya lo vamos a ver también, entonces es lógico, sencillo entender de que nosotros no gobernamos nuestra vida. Sí, porque la parte espiritual es de Dios, es algo lógico. A fin de cuentas. Así es. Morimos. ¿Qué pasa después de la muerte? Ahora, ponte a pensar en esto. Si estaría en mí, yo gobernar mi vida, si vos pudieras tomar el control de tu existencia, ¿cuál sería, digamos, por así decirlo, la mayor fantasía a la que te gustaría acceder y de la cual te gustaría tener control? De que mi padre esté aquí. No, pero esto hablamos sobre las emociones. Pero vamos a tu existencia en términos generales. Por ejemplo, ¿cuál sería tu mayor deseo? Que para mí sería el deseo de todos los hombres. Saber qué día va a morir uno. Ok, pero ¿hacer de eso qué? O sea, si yo tuviera el control de mi vida, si yo tuviera el control de mi existencia, entonces yo evitaría morir a toda costa. También, así es. Pero ¿verdad que yo no puedo gobernar eso? No. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Y fíjate que Jesús de Nazaret incluso hablaba de nuestra habitación celestial. Nadie anhela la habitación celestial. Todo el mundo habla de que el cielo es bonito, que hay calles de oro y un montón de elementos físicos con los cuales el hombre cree entender a Dios y lo que va a pasar en el futuro. Entonces hay calles de oro, hay mares de cristal y en fin, tantas cosas. Lindo aquello. El cielo, no, un lugar envidiable. ¿Por qué nadie lo desea? O sea, todo el mundo considera que va hacia la salvación, morir y vas para allá. Pero lo decía, nadie lo desea. Hombre, si yo sé que aquí mi existencia, imagínate, que viene el Zika, que viene una enfermedad mortal, que el ébola, oye, yo no quiero morir de ébola, yo no quiero morir de Zika, y hay un mar de cristal allá en algún lugar, y hay calles de oro en algún otro lugar, hombre, yo preferiría las calles de oro y los mares de cristal, que infectarme de una enfermedad mortal y morir de la forma más humillante posible. Pero verdad que no gobernamos eso. Vamos ahora entonces a lo que dice el perito arquitecto, Pablo. Pablo hablando de la manera más contundente, diría yo. Vamos a Filipenses, esto ya lo leímos, bueno, Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice el apóstol Pablo que Dios pone el querer y el hacer por su buena voluntad. No lo voy a leer porque ya lo estuvimos hablando en el programa anterior. Y está, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, versos 17 y 18, dice que el antagonismo entre la carne y el espíritu están determinadas para que nosotros no hagamos lo que nosotros querramos o creemos que queremos hacer. Simple, ¿no? Vamos ahora a Efesios, el capítulo 1, y es donde viene una de las expresiones más lindas del apóstol, mi apóstol, el apóstol Pablo. ¿Qué distinto sería la religión hoy si nuestro apóstol fuera Pablo? La vivencia a la cual tendríamos acceso sería una vivencia mucho más enriquecedora, no la que vivimos hoy en día, ¿no? Que tenemos que ir todos los días a la iglesia, tenemos que pedirle perdón a Dios todos los días, la comunión y en fin, una vida de sacrificio, ¿no? Capítulo 1 de Efesios, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, no te bendijo en el momento que naciste, no te bendijo en el momento en que levantaste la mano en una congregación y dijiste: acepto al Señor como mi Salvador. No te bendijo en el momento en que entraste a una llamada iglesia. No, dice que te bendigo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y Pablo establece cuándo, versículo 4. Según dice, nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Yo no existía ahorita. O sea, yo nací un 21 de marzo, pero mis días no empezaron ahí. Dice que Él me había escogido en Él, antes de la fundación del mundo.
para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. O sea, no te predestinó sobre la base de que tú fueras a querer ser santo, no. Él te predestinó con ese propósito. O sea, que la santidad no está supeditada a lo que yo quiera hacer. Mi santidad no está supeditada a lo que yo quiera hacer. Mi santidad está supeditada a que yo fui escogido como santo desde antes de la fundación del mundo. O sea, ¿por qué a la iglesia hoy le cuesta entender esto? Y el mundo o sea, yo no me explico. Y el mundo se fundó hace 2016 años. ¿Así es? Mucho antes de eso, hace 6.000 y pico de años, supuestamente. Pues yo ya existía antes. No habían nacido vos, y ya existíamos desde antes de la fundación del mundo. Insisto, ¿por qué cuesta a la gente entender esto? Y cuando se habla de la predestinación, mucha gente dice, no, pero es que ¿cómo es posible que Dios haya creado humanos para que vengan a vivir tales o cuales circunstancias? Fíjate que la predestinación como tal, Pablo aquí determina de que es un acto de amor de parte de Dios. O sea que la predestinación no es un acto de injusticia de Dios. ¿Sabes lo que dice? En amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, en otras palabras, porque a Él le dio la bendita gana. Así es. Y dice que fue un acto de amor. Dice, por amor, habiéndonos predestinado. O sea, que la predestinación, contrario a lo que se cree, es un acto de amor de parte de Dios. Entonces sigo preguntándome, ¿por qué es tan difícil que se entienda esto? Vamos a Romanos, en el capítulo 8, ya creo que estamos llegando al término del tiempo. Romanos capítulo 8, verso 29, en adelante dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así es. Aquí la traducción correcta debería ser, operan juntamente para bien. Así es. Esto es, dice, esto es. Entonces voy a decir, te fijas, aquí dice que a los que aman a Dios. Quiere decir que yo no determino amar a Dios. Yo no establecí amar a Dios. O sea, yo tuve que tomar una voluntad propia en relación a eso. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, dice Pablo, a los que conforme a su propósito son llamados. Quiere decir que Dios me escogió, Dios me puso y determinó que yo lo iba a amar a Él. Sencillo. Esto es, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, vuelve a ser claro lo que le dice a los Efesios. Dice, porque a los que antes conoció, también nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Termino con esto. Romanos capítulo 11, versículo 33. Pablo hablando. Con esto termino. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Una expresión linda de Pablo. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. O sea, Dios es demasiado grande para que por medio de nuestra percepción humana podamos entenderlo. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? O sea, Dios vino, va a crear el universo y, bueno, quiero comentarios, quiero sugerencias, quiero algunos aportes, ver cómo hago todo este asunto del universo y la creación. No. Una asesoría. Dios es todopoderoso, ya lo leímos. Dios todopoderoso, dice. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? O sea, alguien que le diga a Dios, mira, hacete esto y si lo haces, te voy a dar un premio. Porque de Él, ¿de quién? De Dios. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Así es. Él es el que gobierna
el universo. Y si lo analizamos, a ver, críticamente, nos vamos a dar cuenta que las cosas más relevantes de nuestra vida nunca estuvieron en nuestro control, ni en nuestras manos. Así de sencillo. Licenciado Rodolfo Caldera, gracias por haber estado con nosotros aquí en Temprano. Claro que sí. Usted, amigo televidente, gracias por su fiel sintonía. Esperamos que este programa le haya sido de mucha ayuda y de mucha bendición sobre todo. Y despejar una duda que algunos o con muchos tenían. Buenas noches. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua, estás viendo CDNN 23 con programación informativa.